Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ponernos en la presencia de Dios para hacer este rato de oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy quería contarte, más que leerte, quería contarte el pasaje del Evangelio que nos presenta la misa de hoy. Es el pasaje del buen samaritano, que seguramente ya te acuerdas, sabes un poquito la historia de qué se trata. Pero yo creo que para entenderlo bien, necesitamos conocer un poquito todo el contexto, todo lo que sucede alrededor, entender los personajes, entender los lugares, para que podamos darnos cuenta de lo importante que es esa enseñanza de Jesús. En primer lugar, es una parábola que Jesús quiere explicarle a alguien, en este caso es a un sacerdote, a un doctor de la ley, que le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, pues ¿cuáles son los mandamientos? Esta persona, el doctor de la ley, responde acertadamente y le dice los mandamientos. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hasta aquí todo perfecto. Pero entonces el doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a explicarle una parábola, la parábola del buen samaritano. Entonces ya vimos la primera parte. Es Jesús que quiere explicar algo a una persona que le pregunta quién es su prójimo. Prójimo al que debemos amar. Prójimo que en los mandamientos se nos invita a amar al prójimo. Entrando ya en la parábola, nos cuenta la historia de Jesús. Venía un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Venía de Jerusalén, la ciudad grande, a Jericó, que era una ciudad pequeña. Era un camino, ese trayecto es un camino muy difícil, yo no lo conozco, pero lo que dicen quienes han estado ahí es que es un camino con muchas curvas, entre muchos barrancos, donde era muy peligroso. Por tantos barrancos y tantas piedras, era muy frecuente que hubiera asaltos, que hubiera emboscadas, que hubiera gente que robaba a los que iban pasando por ahí. Pues este hombre iba caminando por ese camino y entonces lo asaltaron. Un grupo de gente llegó, le robaron sus pertenencias, sus cosas, lo golpearon y lo dejaron ahí medio muerto. Pobrecillo, estaba casi muriéndose, todo ensangrentado, todo lastimado. Y sigue la historia que le está contando Jesús, la parábola. Está un sujeto que viene y en el camino de Jerusalén a Jericó y es asaltado y golpeado. Y bajaron por ese mismo camino 3 personas, empieza a decir Jesús. En primer lugar pasó un sacerdote de los judíos que tiene autoridad. Es un hombre que tendría que dar ejemplo de vivir su fe. Pasó, lo vio y no hizo nada. Pasó después un levita. Un levita son de la tribu de Leví, son una tribu de las tribus de Israel que son de los que mejor vivían el judaísmo. Pues pasa de la tribu de Leví, un levita, y pasa también lo mismo, pasa de largo sin darse cuenta, sin quererse dar cuenta que está viendo a una persona lastimada ahí. Y en tercer lugar, pasa un samaritano. ¿Quiénes son los samaritanos? La persona que estaba herida, que estaba lastimada, es un judío que baja de Jerusalén, o sea, venía del templo de Jerusalén, por lo tanto es un judío. El que pasa por ahí, el tercero, es un samaritano. Samaritano es de un pueblo que está ahí cerca, una región que se llama Samaria. Los judíos y los samaritanos estaban peleados. ¿Por qué? Porque los judíos decían que solo se podía dar culto a Dios en el templo de Jerusalén. Los samaritanos decían que no, que se podía dar culto a Dios en otras partes. Y ellos tenían su propio templo. Eran judíos también, pero de religión, pero tenían otro tipo, practicaban diferente un poco la fe. Pues estaban peleados entre ellos. Y es un samaritano que pasa, ve a un judío lastimado, y entonces es el que menos te esperarías que ayude, porque tiene un motivo
para no atender a esa otra persona. Es alguien con quien yo no me llevo, alguien a quien yo no quiero, como a lo mejor te puede pasar a ti. Una persona que te ha lastimado, una persona que te ha ofendido, alguien que ha dicho algo sobre ti. Hay un motivo por el cual yo podría pensar que no debo ayudar a esa persona. Sin embargo, el samaritano ve a esta persona, la toma, la sube en su caballo, la cura, la limpia, le limpia las heridas, va y la entrega en una posada. Eran los hoteles de la época. La pone en un cuarto del hotel y le dice al encargado: toma, aquí está un dinero para que cuides a este hombre, y si gastas algo más, yo pasaré aquí en unos días y te lo pago. Este hombre se preocupó, el samaritano se preocupó por el judío. No solo lo levantó, sino lo curó y dejó los medios necesarios para que lo atendieran. Fíjate qué interesante. Alguien que en teoría no debería ayudar, ayudó y ayudó mucho. Y la parábola, como dijimos al principio, nos quiere enseñar algo. Es una respuesta ante una pregunta de ese doctor de la ley: ¿quién es mi prójimo? Pues Jesús, después de contarle toda esta historia, le dice al doctor de la ley: ¿quién es el prójimo? ¿Quién actuó bien en esta parábola? Y el doctor de la ley reconoce: el samaritano. Y Jesús invita al doctor de la ley: muy bien, has dicho bien, anda y haz tú lo mismo. Y eso te lo dice a ti Jesús también. Anda y haz tú lo mismo. Cuida, quiere, atiende, desgástate, desvívete por todas aquellas personas, incluso por aquellas a quienes tendrías un motivo para no quererlas, para no acercarte, para no tratarlas. Anda y haz tú lo mismo. Te lo dice Jesús a ti, me lo dice a mí, y vamos a pedirle a la Virgen María que nos permita, que nos ayude a responderle afirmativamente a Jesús. Que también tú y yo nos comportemos como ese buen samaritano, que atendamos las necesidades de las personas, incluso de aquellas con las que nos cuesta un poco más el trato. Que tengas un bonito día y, si Dios lo permite, nos vemos mañana martes.